Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendonet. Hoy presentamos Juana de Arco, Entre Dios y la Guerra. Buenos días, iniciamos este programa de La Luciérnaga Artística con el siguiente pensamiento. Vivir sin pasión es simplemente existir. Juana de Arco. Quiero dar una cálida bienvenida a las personas que entran puntualmente a escuchar este programa de La Luciérnaga Artística. Agradezco infinitamente su presencia. Agradezco también a mis compañeros de cabina, Yoctán y Yare, por ayudarme el día de hoy, y a Viendonet por permitir esta transmisión. Y antes de continuar, quiero recordarles que me escriban un comentario, que me manden un saludo para saber quiénes son las personas que me están acompañando en este miércoles por la mañana y así pueda mandarles un saludo muy especial más adelante. Hoy les hablaré de una figura sumamente importante para la cultura popular a nivel mundial, a pesar de que fue una mujer que no fue escritora o poeta o una artista en la expresión como las que hemos visto en los programas anteriores. Sí fue una gran pensadora, una mujer que inspiró a muchas personas y por eso es que he decidido platicarles de ella. Hoy les platicaré de Juana de Arco. Juana de Arco es uno de esos personajes que parecen sacados de una película, pero que su historia es 100% real. Imagínense esto, una campesina sin ninguna formación de educación, tampoco ninguna formación militar. Incluso se cree que Juana de Arco era una persona analfabeta que no sabía leer ni escribir, pues no era muy común que en esta época las mujeres campesinas tuvieran este tipo de formación. Y esta mujer de pronto dice que Dios le habla, que le tiene una misión de liderar un ejército para salvar a su país. Y lo hace. Y no solo convenció al rey de brindarle su confianza, sino que también ganó batallas claves importantes en la Guerra de los 100 años, un conflicto que fue por territorios, por economía y una disputa por el trono francés entre Francia e Inglaterra, más específicamente entre el rey Carlos VI de Francia con Enrique VI de Inglaterra. Lo impresionante de Juana de Arco no es solo que como mujer fue a la guerra, sino que rompió con todas las reglas de su época, con todos los estigmas. Ella se vestía con armadura, ella daba órdenes a los soldados, incluso platicaba al tú por tú con los reyes y con las personas de la corte. Esto era impensable para una mujer de su época, del siglo XV. Eso sí, esta forma de ser de Juana de Arco y sus circunstancias le trajeron muchos enemigos. Su historia es un torbellino de valentía, de estrategia, de tragedia. A pesar de su final desafortunado, hoy, siglos después, sigue siendo un símbolo de coraje, de lucha. La han convertido en santa, en heroína nacional de Francia, en un referente feminista, y su vida sigue inspirando a muchas personas. Ha inspirado libros, ha inspirado películas y debates, porque al final del día Juana de Arco nos deja con una pregunta poderosísima. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestros ideales, por nuestras convicciones? Bien, Juana de Arco nació en 1412 en Domremy, Francia. Esto más o menos se calcula porque en sus juicios Juana de Arco declaró su edad, así que de esta forma calculan la fecha de su nacimiento. Ella vivió en el campo, les digo, en la ciudad de Domremy, en una aldea que hoy en día sigue existiendo y cuenta con aproximadamente 150
habitantes. Incluso todavía su casa natal se encuentra ahí, que es una casita llena de encanto, muy especial. Se trata de una construcción sencilla con un techo inclinado a un agua, con 2 plantas y una chimenea monumental. Si ustedes la buscan en Google podrán encontrar esta casita. Y a sus 8 años, la guerra ya tenía un tiempo de haber empezado, la guerra de los 100 años. Si no mal recuerdo, empezó em, bueno, empezó en 1337 o 39, por ahí recuerdo. Y bueno, esta guerra para cuando Juana de Arco ya tenía 8 años, ya estaba afectando su aldea, su región. A sus 13 años, por esta misma consecuencia de la guerra, la aldea fue saqueada, se llevaron al ganado, quemaron los cultivos y quemaron también algunas casitas, algunas viviendas. Y fue por esta época cuando ella tuvo su primera visión. Juana declaró que ella vio en el jardín de su padre al arcángel Miguel rodeado de ángeles. Ella dijo que esta visión fue tan hermosa que cuando se fueron lloró porque ella quería irse con ellos, quería irse con este arcángel y con todos sus ángeles. Tiempo después declaró que la primera vez que escuchó una, un mandato de sus visiones, le decían que ella debía marcharse de Domremy para ir a ayudar al delfín Carlos. Ella debía expulsar a los ingleses de Francia y ayudar al delfín, el príncipe heredero del trono francés. Debía ayudarlo a llegar a Remis para su coronación como legítimo rey. Ella dice que estas visiones se le aparecieron y le hablaron y que venían de al lado de la iglesia. Ella también en este momento dice que lloró porque esta visión fue tan hermosa que la emocionó en demasía. Y bueno, fue tal esta convicción que tenía de sus visiones que ella decidió completar esta misión. Ella lo sintió tan real, tuvo tantas certezas de lo que se supone que ella estaba viendo y escuchando y de la tarea que le encomendaron, que decidió ir a realizar este mandato. Así que a los 17 años se fue de casa para luchar en el nombre de su país, Francia. Juana le pidió a uno de sus parientes que le ayudara a acercarla hacia pues, los soldados, hacia la batalla, hacia donde hubiera alguien que pudiera encaminarla hacia esa misión que ella tenía. Claro que ella sufrió muchos rechazos tratando de llegar a la batalla. Imagínense a una mujer que de la nada se quiere acercar a la batalla, además una mujer campesina sin ninguna formación militar. Claro que la rechazaron muchas veces. Sin embargo, ella tenía una tenacidad inquebrantable. Así que le concedieron por fin una audiencia, la rechazan, le conceden otra, la rechazan y a la tercera audiencia que le concedieron, ella predijo la derrota de los franceses en la batalla de los Arenques y fue ahí cuando comenzaron a tomarla con más seriedad. Juana así llegó a lograr llegar hasta el delfín de Francia, el futuro Carlos VII, y le dijo que Dios la había mandado para liderar su ejército y salvar a su país. En este momento Francia estaba en crisis por la guerra de los 100 años. Los ingleses avanzaban con fuerza y la moral del pueblo francés estaba por los suelos. Así que, claro, la corte tomó a Juana de Arco como si estuviera loca, como si hubiera perdido el juicio. Pero Juana no se dejó intimidar después de muchas pruebas, incluso una en la que el rey Carlos VII se disfrazó, se puso otras ropas y pidió que Juana lo identificara entre varias personas y ella lo logró. Así que fue una forma como de decirles que efectivamente tenía ayuda divina. Un poco me recuerda esta historia como a la de Moisés, que de pronto
Dios le habla y le dice que tiene que liberar a su pueblo y va y demuestra que de alguna u otra forma tiene predicciones y tiene ciertos poderes divinos que hacen que la gente empiece a tener credibilidad de él. Más o menos así es como fue avanzando Juana de Arco. Ella demostró ante la corte sus alianzas divinas para poder ayudar al pueblo de Francia y así fue como el Delfín la comienza a reconocer. Así que lo convence y convence a todas las demás personas que dudaban de ella y el rey le da tropas y la manda al frente de la batalla. Aquí es donde la historia se pone épica porque en 1429 Juana llega a Orleans, una ciudad sitiada por los ingleses. Además, como les digo, Francia ya había intentado de todo. Toda solución lógica que había para lograr vencer en la guerra contra los ingleses ya se había intentado. Así que esto fue lo único que le quedó al Delfín para salvar a su país, poner a Juana de Arco al frente de la batalla, una mujer que decía que tenía ayuda divina, ayuda de Dios y que este era su cometido. Fue la única solución que ya al final encontraron los franceses como patadas de ahogado, por así decirlo. Así que Juana de Arco llega a Orleans, esta ciudad sitiada por los ingleses, y en cuestión de días ella logra lo que los militares franceses no habían logrado durante meses. Logró darle un giro a esta guerra contra Inglaterra y la llevó a tener la victoria de una batalla, y no solo una victoria cualquiera, sino una batalla clave, fue una batalla clave y una victoria clave que sin duda fue audaz, fue estratégica y que ayudó a que la guerra se movilizara y avanzara a favor de los franceses. Juana no peleaba sola, sin embargo, su presencia levantaba el ánimo de los soldados y su determinación era contagiosa. Ella llegó como un ángel caído del cielo para los militares franceses. Después de esta victoria que tuvieron, Juana y su ejército siguieron recuperando ciudades, abriendo camino hasta Remis, que era a donde ella tenía que llevar al rey Carlos VII para su coronación. Y ahí fue que logró esto, algo que parecía impensable. Carlos VII, el rey legítimo de Francia, fue coronado en Remis. Este fue el punto más alto de la misión de Juana, la confirmación de que su fe y su valentía habían cambiado el rumbo de la guerra y sobre todo que la misión divina que tenía era real y ya se había logrado. Juana había pasado de ser una simple campesina a la mujer más influyente de Francia, pero como toda gran historia, tiene sus complicaciones. Juana es una mujer que representa muy bien este dicho de lo que rápido llega, rápido se va, y su destino toma un giro desafortunado y trágico tiempo después. Y antes de contarles cómo siguió esta historia de Juana de Arco, voy a hacer una pausa para revisar los comentarios de las personas que me están viendo en vivo en el programa. Tenemos aquí a Alberto Bravo, buenos días, Claudia Ávila, muy buenos días, dice Lucy, saludos, Pax Armenta, buenos días, un gran abrazo, muchas gracias Pax, Hernán les mando un saludo, Adriana Rivera, Pilar Armenta, buen día, saludos cordiales, Brenda Santa Colomba, buenos días, saludos Lucy, Marta Bolaños, Lucy, muy buenos días, qué gusto que ya pudiste dejar un comentario, te mando un saludo y sobre todo un fuerte abrazo. Y vamos a ver en Facebook, tenemos a Laura Rivera, Sofi Mejido, Víctor Rivera, Domi Sánchez Sandoval, muy buenos días, Patricia de Gandiaga, María Luisa Rivera, Julieta Rivera, muchas gracias por entrar a escuchar este programa. Como siempre, para mí significa mucho que estén aquí presentes escuchándome y si me faltó saludar a alguien, le mando un saludo muy especial. Y bueno, sigamos con esta historia de Juana de Arco que para mí es impresionante y digna de contarles.
¿Cómo fue esta caída de la doncella de Orleans, que también así fue apodada Juana de Arco? Después de todo lo que ella logró, nosotros pensaríamos que Juana de Arco terminaría su vida como una heroína celebrada, ¿no? Pero en realidad fue muy diferente su final. Su historia dio un giro trágico cuando fue traicionada y capturada. Les recuerdo que la misión divina de Juana, la misión que Dios le encomendó, fue llevar al rey Carlos VII a Remis para su coronación, y esto ya lo había logrado. Ella ya se iba a ir victoriosa a su casa. Sin embargo, el rey Carlos le pide una última misión. Le pide que ayude a liberar a Compiègne, una ciudad francesa que estaba sitiada por los borgoñes, que eran aliados de los ingleses, eran enemigos de los franceses. Y en 1430, Juana, cumpliendo esta misión, fue capturada. Y aquí viene lo peor, que el rey Carlos VII, al que había ayudado a llegar a Remis para ser coronado como rey legítimo de Francia, no movió ni un dedo para rescatar a Juana de los borgoñes y de los ingleses. Los borgoñes la vendieron a los ingleses por una gran suma de dinero, y ahí fue cuando su destino quedó sellado. Lo más triste es, como les digo, que su país, Francia, no movió ni un solo dedo ni una pestaña para rescatarla. Ahí empezó el verdadero calvario de Juana. Un juicio que no tenía nada de justo. Oficialmente se le acusaba de herejía, de brujería, pero la verdad es que esto era puramente un teatro político. Juana se había convertido en un símbolo demasiado poderoso para los franceses, y los ingleses lo que querían era destruir su imagen, destruir esta seguridad que Juana le daba a los franceses. Les digo, Juana, desde el momento en el que se paró en la batalla, dio alegría, dio un ímpetu hacia los militares franceses, y los ingleses no soportaron esta situación, y lo que querían era deshacerse de Juana, deshacerse de este símbolo que representaba para su país. El juicio estuvo lleno de irregularidades. Su interrogación fue durante horas. Intentaron hacerla caer en contradicciones y la presionaron incluso con argumentos teológicos. Le reprocharon cosas absurdas como utilizar ropa de hombre, que esto era obvio que Juana lo tenía que utilizar en la guerra. Ella usaba armadura, ella usaba ropa de hombre para protegerse y también para protegerse en la prisión. Pero lo peor de todo esto es que su juicio en realidad no tenía un propósito real. Desde que Juana fue capturada, los ingleses la condenaron, y los ingleses estaban seguros de que ella tenía que ser culpable. En realidad, Juana no tuvo ninguna oportunidad de argumentar lo contrario. Después de meses en prisión, sin apoyo, sin ayuda de su país, Juana terminó cediendo y firmó una confesión en la que se retractaba de sus declaraciones. Pero poco después volvió a reafirmar que lo que ella había hecho era por orden de Dios, que sus visiones eran reales, que sus mandatos eran reales. Y este fue el pretexto perfecto para los ingleses para condenarla. El 30 de mayo de 1431, con solo 19 años, Juana fue quemada viva en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Sus últimas palabras fueron llamando a Jesús. Irónicamente, años después, la misma iglesia que la condenó como hereje terminó canonizándola como santa. Así terminó la vida de Juana de Arco, pero no su legado, porque aunque los ingleses quisieron borrarla de la historia porque no soportaban lo que representaba para Francia, lograron todo lo contrario. La convirtieron en la campesina de Domremy, una leyenda que sigue viva hasta hoy en día. A más de 500 años de su muerte, Juana de Arco sigue siendo una figura increíblemente poderosa. ¿Por qué? Porque su historia tiene de todo.
tiene fe, tiene guerra, tiene valentía, tiene controversia sobre todo, tiene lucha contra la adversidad y sobre todo tiene una determinación inquebrantable. Para Francia, Juana se convirtió en un símbolo de unidad y de resistencia. Fue la joven campesina que logró lo imposible, lo impensable, darle esperanza a un país en crisis y cambiar el rumbo de una guerra como la Guerra de los 100 años que parecía perdida para los franceses. Pero su impacto va mucho más allá de la historia militar. Siglos después de su ejecución, en 1456, la Iglesia revisó su juicio y la declaró inocente, como si hubieran dicho, ay, ups, qué horror, nos equivocamos, pero el verdadero reconocimiento de Juana llegó en 1920, cuando el Vaticano la canonizó como santa. De ser condenada por herejía, pasó a ser una de las figuras religiosas más importantes de la historia. Y en la cultura popular su legado sigue vivo, sigue inspirando libros, películas, pinturas, canciones y hasta videojuegos. Su historia ha sido representada de mil maneras, como una guerrera, una mártir, una heroína feminista o hasta como una visionaria adelantada a su tiempo. Más allá de cómo la veamos, porque realmente Juana de Arco tuvo muchas contradicciones. Realmente sus visiones eran reales. Muchas veces la gente ha dicho que tal vez era esquizofrénica o que tenía algún problema mental y que sus visiones en realidad no fueron reales. Sin embargo, para Juana sí que tuvieron una certeza y sí que la ayudó a movilizarse para ayudar en la guerra con los franceses. También no sabemos si realmente fue usada como un peón político, porque Carlos VII, cuando dejó de necesitarla, la abandonó. También hay gente que dice que en realidad no fue una líder militar, sino solo alguien que daba inspiración y esperanza a los guerreros. Y bueno, muchas cosas más, como les cuento, de su juicio, de si fue una farsa o no, de si fue una pionera feminista o solo fue una mujer que siguió sus circunstancias. Yo creo que a pesar de que la intención de Juana no era demostrar que una mujer podía llegar lejos, sí que demostró que una mujer con una fuerte convicción se puede hacer camino. Y bueno, ha llegado el momento de la despedida. Agradezco a las personitas que se quedaron hasta este momento escuchando la historia de Juana de Arco. Síganme en todas mis redes sociales. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo, compartan mis redes sociales. Estoy en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube como Lucía Mejido. Y déjenme en los comentarios ustedes qué piensan sobre esta historia divina de Juana de Arco que parece sacada de una película de ficción. Y bueno, también cuéntenme en los comentarios de quién les gustaría que hablara en próximos episodios. Eso es todo de mi parte. Los veo el próximo miércoles con más contenido cultural. Hasta pronto. Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendo.net. Hoy presentamos Juana de Arco, entre Dios y la guerra.